Bueno, vamos a empezar en esta noche con una oración antes de empezar y entrar en el tema. Pues bueno, oramos, Señor, para que, Señor, sean los ojos del entendimiento abriéndose, Señor, sobre cada uno, Señor, que nos escucha, Padre amado, que nos ve, Señor, a través de las redes, Señor, a través de YouTube, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que sea tú abriéndole el entendimiento, Señor, así como aquí en la congregación, Señor, donde tú estás impartiendo, Señor, de la sabiduría divina, Señor. Así nosotros, Señor, oramos, Señor, para que cada uno, Señor, sea impartiéndole, Señor, tú, el Espíritu de Dios, Señor, para que ellos sean impactados por el poder y la gloria, Señor, del Santo de Israel, Padre amado. Oramos, Señor, para que esto venga, Señor, sobre ellos, Señor, para que ellos entiendan, Señor, la verdadera justicia, Señor, la verdadera santidad que tú tienes, Señor, para este tiempo, Señor, a todo aquel que ha creído, Señor, y que cree, Señor, en nuestro Señor Jesús, Padre amado. Te damos las gracias, te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y en esta hora, Padre amado, reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, todo espíritu inmundo que quiera venir, Señor, a interponer, Señor, a la relación, Señor, con tus hijos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy traigo un tema bien especial, que es el que realmente he estado ahí meditando durante muchos días, y es el temor del Señor. El temor del Señor. Bueno, pues temor el temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día. Ese es el verdadero temor. Hay gente que dice que tiene temor de Dios, pero pareciera como si se estuviera escondiendo, sin saber y temer en sus corazones que Dios observa cada cosa y cada detalle de la vida del ser humano, sea hoy o sea cualquier día, cualquier año, adelante o atrás, donde quiera, el Señor sabe todo en su corazón. Y bueno, esta es la clase de temor que nosotros debemos de tener, es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Correcto. Correcto, muy bien. Que Él está con nosotros, que Él está ahí constantemente ayudándonos, restaurando nuestra mente, restaurando nuestro corazón, y está enseñándonos cada día la verdad, la verdadera justicia de la cual Jesús vino a impartirnos a nosotros. Amén. Pero también hay otra clase de temores. Está el temor a los hombres, está el temor a las circunstancias, está el temor a Satanás y sus demonios, y está el temor a la naturaleza de pecado. Job dijo: lo que temí, eso me sobrevino. Amén. Entonces, esta clase de temor es la que habla en Juan 4:18. Dice, en Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Entonces podemos ver que aquí Juan no está hablando del amor, del temor de Dios. Está hablando de un temor al mundo, de un temor al pecado, de un temor a la condenación. Amén. Porque este versículo a veces los tratan de acomodar al temor de Dios, y no es el temor de Dios realmente. Amén. Entonces, está el temor a los hombres, el temor a las circunstancias, el temor a Satanás, el temor a la naturaleza de pecado, a la muerte, y el temor al Señor, que este es el que verdaderamente vamos a hablar hoy, el temor al Señor. Entonces, si no hay temor en los hombres, no importa lo que el Señor le enseñe, no importa si el Señor los llena, ¿sí? No importa. Judas anduvo con Jesús 3 años, él nunca tuvo temor de Dios en su corazón, porque si no, de lo contrario no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, no importa lo que el Señor les enseñe, no importa si el Señor los llena, si no saca lo que el Señor le muestra o le da testimonio, nunca podrá crecer en él, sea lo que sea que haga él mismo. Crecerá en el conocimiento, mas no crecerá en el espíritu. El Señor lo llenará con su vino, pero no podrá retenerlo por el daño que tiene.
Amén. Y todo lo que le enseñe quedará débil porque nunca se fortaleció en el espíritu a causa de su herida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay mucha gente que uno la ve llorando en el Señor. Uno la ve que el Señor las toca. Que oran realmente. Pero son personas que nunca manifiestan el temor de Dios porque siguen pecando. Porque siguen estando jalando el mismo cordón umbilical de las tinieblas hacia ellos mismos. Siguen apegándose de las cosas que saben que de una u otra manera a través de la palabra Dios les enseña a que realmente lo tienen que quitar. Por lo menos el amor es paciente, el amor es humilde, el amor no se jacta de la maldad, ¿sí? No, o sea, no se goza por la maldad. El amor todo lo espera, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre. Entonces, ¿qué vamos a decir una persona que es iracunda? No tiene temor de Dios. Porque sabría que ese error en su corazón está haciendo una ofensa a Dios. Porque el temor es limpio, el temor de Dios es limpio. Cuando hay temor en la persona, el temor lo hace limpio porque el temor de Dios es limpio, es puro, es santo. Entonces, ¿qué decimos de las personas que vienen y se arrepienten aquí en las iglesias, que vienen y se arrepienten delante de la presencia de Dios, pero la demora es que salen de esa atmósfera donde en algún momento su alma empezó a ser reargüida por el Señor, pero salen e inmediatamente toman la misma posición? No retuvieron lo que el Señor les mostró, no retuvieron lo que el Señor les incitó a que soltaran. Como la amargura. Pablo lo llega a decir. Cuídense de la amargura, porque la amargura aún se imparte a otros. Se contamina. Es terrible. Y si usted no aborda esa amargura, fácilmente esa amargura lo puede tocar a usted donde usted se le haga esquivo a la amargura. A la amargura no hay que hacerse el esquivo, a la amargura hay que cortarla. Amén. Porque detrás de la amargura viene la falta de perdón. Detrás de la amargura vienen las iras, detrás de la amargura vienen las contiendas. Es algo por lo que personalmente yo me he cuidado mucho. Amén. Y entonces vamos a ver Isaías 11:2. Mire lo que dice Isaías 11:2. Esto me impacta lo que dice Isaías 11:2. Dice, y en él reposará, escuche bien, está hablando de Jesús. Sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Y él hará entender diligentemente el temor de Jehová. Habló solamente después de que dice que reposará sobre él, dice que él hará diligentemente en el temor de Jehová. O sea que realmente el temor de Dios fue el que Satanás no tuvo, porque Satanás era perfecto en sabiduría, era hermoso, tenía poder, tenía mando, tenía autoridad, se podría decir, pero algo pasó en él, empezó a perder el temor al Señor, la admiración del Señor, empezó a esquivar su mirada y a entender que solamente de él era la fuente inagotable para sustentar todas las cosas. Él empezó a perder esa noción y no entendía que si se separaba de la fuente, entonces él se iba a secar, como cuando una planta le dejan de echar agua, se seca, se muere, y eso le pasó. Entonces el temor de Dios, en Salmos 34:11, quiero darle un recorrido por toda la palabra, que esto me impactó a mí realmente. Porque le hice una pregunta al Señor acerca de ciertos temas que me es difícil a mí en la vida. Y le decía al Señor que yo estaba cansado de que una y otra vez sintiera esa misma condición en mi vida. Y escuché claramente la voz de Dios que me dijo, el temor del Señor. Y entonces esa palabra me quedó puesta ahí y empecé a indagar todo, y me impactó Isaías 11:2, que él nombra todas las manifestaciones del Espíritu, pero él dice que él hará diligentemente la del temor del Señor. O sea que realmente una sabiduría sin temor es una sabiduría corrompida. El poder de Dios en una persona sin el temor de Dios en esa persona se corrompe.
Y vamos a ver, en Salmos 34:11, lo voy a llevar por unos versículos que me parecieron impresionantes. Dice, venid hijos, oídme, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Escuche bien, vea lo que hace el temor. Él está enseñando aquí el temor. Y vea lo que hace, guarda tu lengua del mal. Una persona con temor de Dios guarda su lengua del mal. Versículo 34:11. 11. Confírmenme ahí, 34:11, Salmos 34:11. Mire lo que él dice, les enseñaré el temor de Jehová. Y dice, y hace la pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Escuche bien, el que guarda la lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellas. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él nos está enseñando aquí el temor de Jehová. Él está enseñando el temor del Señor. Todo lo que hace el temor del Señor en la persona. Amén. Pero esto es solamente el abrebocas que realmente el Señor me ha puesto a que enseñe esta noche. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y él empezó hablando de que iba a enseñar el temor del Señor. Entonces realmente una persona que esté hablando mentiras no puede decir que ama a Dios. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no perdono a esta persona. Yo amo a Dios, pero es que yo no puedo hablarle a esta persona porque me hierve la sangre. ¿Sí? Eso lo he escuchado muchas veces y me da risa. Alguien me dijo un día, es que yo la amo, pero no puedo hablar con ella. Yo, ¿cómo así? O sea, usted ama a su esposa, pero no puede hablar con ella, ¿cómo así? O sea, no entiendo. Usted ama a su esposa, usted quiere estar con ella, quiere hablar con ella, quiere intimar con ella. ¿Amén? Entonces es un concepto erróneo donde Satanás hace justificar al hombre de Dios para que ande en sus caminos incorrectos. ¿Amén? Pero mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Dije que íbamos a hablar solo versículos hoy. El Señor me colocó 3 hojas de versículos, pero voy a hablar de unos muy importantes. Mire lo que dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escuche bien, ¿cuáles promesas? Está hablando de la gracia. Está hablando de lo que Dios hace en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Y está hablando aún de la promesa que le hizo a Abraham, que íbamos a ser prósperos, que todo el que nos bendijera, Él lo bendecía, que todo el que nos maldijera, Él también lo iba a maldecir. Amén. Es una promesa. Y si nos ponemos a recuperar todas las promesas de la palabra de Dios acerca de los hijos de Dios, no acabaríamos hoy. Pero entonces mire lo que dice. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Nadie, absolutamente nadie que diga tener temor del Señor y tenga amargura o tenga falta de perdón en su corazón es un mentiroso. Es un mentiroso, así de sencillo. El que tenga falta de amor y que no pueda contener nada en su corazón es un mentiroso. Así de sencillo. Aunque la justifique con muchas cosas, no tiene nada que ver. Así sea que esa persona le hubiera venido a escupir la cara a esa persona, hay que perdonarla, hay que amarla, hay que comprenderla. Pablo llegó a decir, yo me hago como uno de ellos para traérmelos.
A veces nosotros nos estrellamos en los temperamentos. Yo soy un hombre muy temperamental, pero el Señor me ha rodeado de solo mujeres que han humillado mi machismo. Y he tenido que agachar la cabeza muchas veces. Todo el tiempo. Sí, era un hombre muy dominante. Lo que se hacía, lo que abría mi boca se tenía que hacer y punto. Eso no había remedio. Y más que me levanté también rodeado de hombres ordinarios, digámoslo así, en el mundo, fuertes, con una varilla de hierro. Y así me criaron. Y me ha costado mucho, aún. Es el grito más grande que yo le digo al Señor. Pero gloria a Dios. Digo, son una bendición, Señor. Están moldeando mi carácter. Amén. Entonces, vamos a ver Isaías 36:6. Esto es algo, esto es algo tremendo. Aún con mi hija a veces me saca como, uy, pero calmado. Bueno, él será la en Isaías 33:6 dice lo siguiente: Él será la seguridad de tus tiempos. Escuche bien. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es tu tesoro. Mira que él habla antes cómo es que realmente nos lleva el temor del Señor. Mira lo que dice: Él es tu seguridad en los tiempos, Él será su salvación, Él es su sabiduría, Él es el conocimiento. Pero dice, el temor del Señor es su tesoro. Es su tesoro. Y he sido un hombre que le he pedido sabiduría y revelación a Dios todo el tiempo. Efesios 1:18 y Efesios 3, del 12 en adelante, son versículos que tengo delante de mí todo el tiempo. Sabiduría y revelación. Y me voy para Efesios 3 para tener comprensión de toda cosa espiritual. Y me voy todo el tiempo. Pero yo nunca le había pedido temor del Señor. Y es una manifestación del Espíritu. La Biblia dice que está delante de él las 7 manifestaciones del Espíritu, y esas son las que recorren toda la tierra. Entonces, vamos a seguir viendo qué es el temor del Señor. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Vamos a ir de versículo en versículo. Dice: el temor del Señor es el principio. En esta versión dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren tener temor del Señor. Porque aquel que se incline su corazón a tener temor del Señor es un hombre y una mujer que va a andar en el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu. Y yo quiero que leamos un versículo más. Vamos a ver Proverbios 14:26. Dice: el temor del Señor, en el temor del Señor hay confianza segura. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es la fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Mire este proverbio tan tremendo. Y es el temor del Señor. Y es el temor del Señor el que nos libra de los lazos de la muerte. O sea que, ¿qué vamos a decir? Un hombre o una mujer que dice que tiene el amor de Dios en su corazón y no tiene temor, entonces es un amor mundano. Es un amor del mundo. Una historia ayer rápidamente me contaron, estaba por ahí sentado y llegó alguien y me contó algo. Y me habló de un pastor, pero no es de esta ciudad, es de otra ciudad. Y me mostró el Facebook de él. Y yo el pastor a veces lo miraba por las redes sociales. A veces por ahí él hacía cosas y lo miraba. Y este hombre tenía una esposa que vive en Venezuela. Y envió a la esposa para Venezuela. Y se quedó.
ahí donde él estaba en el sitio, no voy a decir el sitio ni nada. Y el hombre era para estar con su amante, el pastor. Y le descubrieron la tapa, le descubrieron su embarradita ahí. Y entonces el pastor hace una publicación en el Facebook. Es por Facebook. Y me estaban contando y me daba risa porque nunca lo llegué a pensar, la verdad. Y este hombre publica por las redes sociales y se excusa y dice que la mujer es es esa mujer que no se sujeta a nada. Entonces que por eso él la tiene que dejar. Y la gente le comió el cuento. Y al mes después ya estaba con la otra. Y ya publicó el anillo de compromiso con la otra. Fue muy evidente, o sea, ni siquiera se supo. Y entonces él habla en el video que porque él era un hombre de Dios y era temeroso de Dios, entonces era cartas leídas y y echó todo el repertorio. Y al mes ya le tenía el anillo de compromiso a la otra. Entonces ahí no hay temor de Dios. Nada. Se le destapa la olla a este hombre y que el Señor lo perdone de verdad y que se arrepienta sinceramente delante del Señor. Fue terrible, una historia terrible me contaron ayer y yo, bueno, gloria a Dios. Esos son espejos para que uno, como que el Señor pone espejos para que uno como en el antiguo pacto, todo lo que pasó en el antiguo pacto es una advertencia para nosotros los hijos de Dios. Es una advertencia, así de sencillo. Entonces, vamos a seguir leyendo unos versículos. Vamos a seguir leyendo de Proverbios 19:23. Vamos a seguir leyendo el temor del Señor. El temor del Señor. El temor del Señor. En Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida. Así de sencillo. Conduce a una vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Eso hace el temor del Señor. Tiene una vida tranquila. No teme a nada. Porque sinceramente sabe, como cuando con Jesús lo acusaban, el de que se iba a afligir de la acusación. ¿Por qué? Él no debía nada. El testimonio de él apagaba las voces mentirosas. Lo que él irradiaba apagaba las voces mentirosas. Amén. Y vamos a leer otro versículo. Amén. Vamos a leer un Salmo 34:7. Escuchen bien lo que dice el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Los que le temen. Aquí no está hablando de los que andan en amor, porque sabe que el que teme anda en amor. Amén. Y en Salmos 25:12 dice, 25:12 dice lo siguiente: ¿quién es el que teme al Señor? ¿Quién es el que le teme al Señor? Y ya la respuesta: Él le instruirá en el camino que debe de escoger. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace si el temor del Señor es el principio de la sabiduría? O sea que el temor del Señor imparte la sabiduría. La sabiduría de Dios. Porque si es el principio de la sabiduría, o sea que el temor del Señor es la fuente de donde va a salir la sabiduría de Dios. Y usted sabe que el principio de la sabiduría, a través de la sabiduría nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos la inteligencia, nosotros a través de eso podemos dar consejos. Y en la sabiduría es donde se detona el poder de Dios. Porque el Señor, antes de crear los cielos y la tierra, Él se sentó y pensó cada detalle que había de ser en la humanidad, en los ángeles y en toda la creación. Él se sentó a pensar cada detalle. Él sabía que el hombre iba a caer, pero sabía que había una redención. Él sabía que Lucifer iba a caer, pero sabía que él iba a acomodar todo el caos que este ángel caído iba a causar en la creación. Pero todo eso lo pensó antes de hacerlo. Eso no fue que el Satanás cayó y él dijo: ¡ay, se cayó Satanás! ¿Ahora qué vamos a hacer? No, él ya lo sabía. Él es el eterno. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas.
Él mismo dijo, yo soy el primero y el último. Si usted quiere ir al principio de la eternidad, encontrará a Dios. Y si quiere ir al final de la eternidad, allá encontrará a Dios. Por eso, Él es el principio del fin, no tiene lógica. ¿Ven? Esto es muy bueno, esto me trae a mí una experiencia que tuve una vez hace mucho tiempo. Y yo creo que el Señor me estaba pintando un destello ahí en ese momento. Estaba pasando por un momento de tribulación, no de pecado ni nada de eso. Cosas personales. Y yo me senté en la cama a meditar. Dije, ¿ahora cómo salgo de esta? Y yo miré en la puerta al Señor Jesús y caminó hacia mí y no me hizo ninguna palabra. Solamente tocó mi pecho. Y eso fue todo lo que Él hizo. En el mismo instante que tocó mi pecho, yo sentí algo puro dentro de mí. Y cuando leí que el temor de Dios era limpio, era puro, entendí que lo que Él impartió en mí fue el temor de Él en mi corazón. Y me tranquilicé. Y dije entre mí, si me desespero, las circunstancias siguen igual. Si me afano, las circunstancias siguen igual. Si me quedo quieto, las circunstancias siguen igual. Si hago una locura, las circunstancias no van a cambiar. Entonces voy a confiar en el Señor. ¿Amén? Y esto es muy bonito. Esto es algo que me impacta porque últimamente la justificación se está levantando mucho entre los hijos de Dios. Y eso es algo terrible. Más que todo entre las parejas, hombre y mujer. Es que yo no puedo hacer eso porque es que usted es así. Es que yo soy así porque usted es así. Es que yo me pongo bravo porque es que usted me grita. Entonces, todo lo de Dios no está sujeto a Dios, está sujeto a un hombre. Porque si esa persona le hace airar su corazón, entonces en lo que usted está conectado no es en Dios, es en ese hombre, porque de ese hombre está dependiendo su paciencia. Porque hasta que él le habla, su paciencia hasta ahí queda. Entonces ese hombre está haciendo depender usted su corazón. Se está ligando, está ligado su corazón a eso. Porque no podemos ser que entonces el decir hoy de las parejas es, si usted me hace esto, yo le hago esto también. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no me voy a dejar. Y entonces se justifican en esa manera de pensar. Aún muchas parejas, es que yo viví mi vida por culpa suya. Y por eso es que yo nunca salí adelante, porque usted me hizo la vida de cuadritos. Entonces su vida nunca dependió de Dios, dependió de Él que le hizo su vida así. Porque si hubiera dependido de Dios, nunca se hubiera amargado. Si hubiera dependido de Dios, nunca se hubiera frenado. Si hubiera dependido de Dios, usted nunca lo hubieran estripado, porque la Biblia dice que Él no se eleva como las águilas. Si hubiera dependido de Dios, usted hubiera tenido paciencia para con ese hombre, porque la paciencia de Dios es grande. Si usted hubiera dependido de Dios, usted hubiera esperado siempre lo mejor de ese hombre y no lo malo, porque el amor dice que siempre espera lo mejor. Entonces hay que entender que nada en el mundo puede dañar la condición de Dios con usted. La Biblia dice que Dios es amor, el fruto de Dios es el amor, y en el amor se derivan muchas cosas. Y si hay algo que está alterando eso en su vida, es porque no está conectado al amor de Dios, sino que está conectado a unas circunstancias. Porque su paz no puede llegar solamente cuando hay dinero, su paz tiene que estar cuando haya escasez. Porque si no, su condición dependía de unas circunstancias. Y así hay muchas parejas. Amén. Entonces, nosotros no dependemos de una condición. Nosotros dependemos de Dios. Y la Biblia dice que Dios es abundante. Él es la esencia del amor mismo. Y Él está en nosotros. Kenny Hagin dijo algo un día que me impactó mucho, de una mujer que odiaba a su suegra. Y Kenny Hagin se le para al frente. Y el man la tenía claro. ¿Usted odia a su suegra? ¿Usted nacía de nuevo? Sí. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo derramó el amor en su corazón. ¿Usted por qué puede odiar a su suegra si usted tiene amor en su corazón?
Entonces empezó a hablarle y le dijo, diga, yo odio a mi suegra. Sí, poniéndole la mano ahí. Y ella dijo, yo odio a mi suegra. Y él dijo, ¿qué sintió? Dijo, yo sentí que algo brincó por dentro. Dijo, ese es el amor de Dios que le está diciendo que la perdone. Amén. Entonces, el amor de Dios, el temor de Dios nos acerca a Dios, porque el temor de Dios lo que hace es querer agradar siempre a Dios. Querer darle la reverencia, no un miedo, es un temor reverente que usted nunca quiere fallarle a Dios. Y ese temor de Dios va a hacer que cuando usted vaya a ver alguna falta, inmediatamente el temor de Dios lo frena a usted, porque sabe que eso desagrada a Dios. Y entonces inmediatamente el amor de Dios empieza a fluir, a llenar, a través de ese temor, a llenar su ser, a llenar su ser, a llenar su ser. El temor de Dios hace que el poder de Dios se desate en usted. Como la mujer que se secó del flujo de sangre. Ella sabía que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sana. Pues el temor de Dios en nosotros hace que nosotros nos refrenemos, porque cuando nosotros tenemos temor, el amor de Dios empieza a fluir inmediatamente, a tapar la herida, a quitar la herida, a desechar lo que no pertenece a Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y si usted tiene temor, todo va a partir del temor. Si usted quiere conocimiento, tiene que tener temor. Si usted quiere sabiduría, tiene que tener temor, porque es el principio de la sabiduría. Y usted no puede tener poder si no tiene sabiduría, porque ¿en qué lo va a gastar? Siendo un ignorante. Amén. Entonces, vamos a seguir, vamos rápidamente. Quiero hablar solamente del temor. El temor. Salmo 147, 11. Escuche bien lo que hace, lo que estábamos hablando ahorita. 11. Escuche bien. El Señor fortalece a los que le temen y a los que le esperan en su misericordia. Escuche bien. El Señor fortalece a los que le temen. ¿Qué estábamos hablando ahorita? El temor de Dios, ¿qué hace en uno? Cuando se presenta el momento de la tentación, el temor de Dios en nosotros nos fortalece para que nos alejemos de la tentación. Dice, el Señor favorece a los que le temen, a los que le esperan en sus misericordias. Amén. Favorece. Escuche bien. Y Él dice que nos libra de la tentación. Eso es favorecer. ¿Quién es el que cae en la tentación y se revuelca en la tentación? Los que no temen a Dios. Los que no temen a Dios son los que caen en el pecado. Porque el temor de Dios en ellos, Dios los favorece. O sea que si lo favorece en medio de la tentación, es porque le va a dar la fuerza para salir de la tentación. Amén. Esto es impresionante. Escuche bien, Salmo 111:5. Salmo 111:5. Vamos a leer ese versículo. Ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Mire lo que hace el temor de Dios en una persona. Ha dado alimento a los que le temen y recordará su pacto para siempre. ¿Con quiénes? Con los que le temen. O sea que hay respuesta a los que le temen a Dios. Hay respuesta, porque dice que Él recuerda su pacto. Él lo mira a usted lleno del temor de Dios y dice, este hizo un pacto. No se olvida de su pacto a los que le temen. Mire todo lo que está haciendo el temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero vamos a mirar el Salmo 111:10. Ahí mismo. Ahí abajito. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos, sus alabanzas permanecen para siempre. Para siempre. El temor del Señor. El temor del Señor es el que hace que nosotros siempre estemos caminando sabiendo que el Señor todo el tiempo está contemplando nuestro caminar en cada detalle que nosotros hagamos en nuestra vida. Y ese concepto y esa realidad en nuestras vidas hace que nosotros mantengamos limpios, porque el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo.
O sea que un hombre andando del temor de Jehová, la sangre del cordero lo está limpiando constantemente. La sabiduría de Dios está viniendo constantemente y está desatando en su mente conocimiento, entendimiento, inteligencia, consejo. Y ya con todo eso unido, el poder del Espíritu Santo desciende sobre esa persona, porque va a saber que sabe cómo se ejecuta el poder de Dios en la santidad de Dios. Esto a mí me parece impresionante. Esto simplemente en el Salmo 25:14. Póngale cuidado a lo que dice el Salmo 25:14. Esto es impresionante para los que quieren tener intimidad con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Usted quiere tener intimidad con Dios? Teme a Dios. Nadie que ande en pecado puede tener intimidad con Dios. Pueden escuchar la voz de Dios, pero no la pueden hacer. El 25:14. Y a ellos hará conocer su pacto y sus secretos de su corazón. Eso, la media bobadita. Solamente los secretos de Dios. O sea que ahí se cumple a los que dicen en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿quiénes son los que claman? Los que temen. Nadie puede ir a clamar a Dios sin temerle a Dios y Dios responderle y darle a conocer los secretos de su corazón. Por eso fue que Pablo fue llevado a donde fue llevado, tanto así que no pudo contar lo que él vio allá. Era tanta sabiduría que golpeaba en la conciencia del ser humano. Por eso no la pudo contar. Entonces yo no me alcanzo a imaginar qué vio Pablo allá en el tercer cielo donde él habla. Y vamos a ver el Salmo 23:4. Vamos a ver el Salmo 23:4. No quise hablar palabras mías, solamente quise pasear por toda la escritura. Porque si hablo palabras mías, son palabras mías. Pero si hablo los versículos de la palabra de Dios, es palabra de Dios. Amén. Salmo 23:4 dice: aun cuando tu camino me lleve a través del valle de la oscuridad más profunda, el miedo nunca me conquistará, porque ya lo has hecho. Tu autoridad es mi fuerza y mi paz, y tu vara, tu bastón me consuela. La conquista de tu amor me quita el miedo. Aquí está hablando de un miedo del mundo, pero el que tiene temor de Dios en su corazón, las tinieblas tiemblan delante de él, porque sabe que el que teme a Dios, el ángel de Dios acampa alrededor de él y lo defiende. Amén. Entonces, realmente, hoy en día, la gente quiere ver el poder de Dios. La gente quiere saber la revelación de Dios. Y mucha gente aún tiene revelación de Dios profunda, pero nunca el temor de Dios. Y uno puede llegar a ver hombres de Dios caminando en el poder de Dios, sin el temor de Dios. Sin el temor de Dios. El temor de Dios nos hace limpios. O sea que yo podría decir que el temor de Dios atrae la sangre de Cristo a nuestras vidas. El temor de Dios atrae el corazón de Dios a nuestro corazón. El temor de Dios hace que nuestros caminos sean rectos delante de Dios. El temor de Dios, si es el principio de la sabiduría, es el principio de los pactos, aún del primero y del segundo, porque Él se lo entregó. La ley de Moisés se la entregó a un hombre temeroso de Dios, pero el nuevo pacto se lo entregó a su Hijo Jesús, que era uno con Él, el hombre que anduvo en el temor de Dios sin fluctuar sobre la tierra. Y a través de Él nosotros hoy hablamos lo que hablamos. La sangre de Cristo no cae sobre los insensatos, caen sobre los que tienen el temor de Dios y los limpia. Y el aroma de ellos cambia. El aroma de ellos pasa a ser de una inmundicia a pasar a ser olor fragante delante de Dios.
Porque el temor de Dios es limpio, o sea que el temor de Dios quita la inmundicia y todo olor que el hombre haya llegado a acarrear por causa del mundo. Eso hace el temor de Dios. Esas moscas no podrán pararse encima a los hijos de Dios, porque no hay olor en ellos inmundo. Porque el temor de Dios está en ellos y es como una fuente de agua que está fluyendo todo el tiempo sobre nosotros y que nos hace limpios día tras día y noche tras noche. Amén. Es un manantial de vida lo que hace eso. Amén. Entonces vamos a mirar Proverbios 3, 7, 8. Escuche bien. No seas sabio en tu propia opinión. 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, escuche bien. No dijo, más bien seas sabio en Dios. No, él dijo, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a su cuerpo y fortalecerá todo su ser. Su ser. Su ser. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Entonces vamos a decir que una de las manifestaciones de Dios es el temor del Señor. Pero hay 7 manifestaciones del Espíritu que la Biblia nos enseña. Pablo habló 2, que oráramos por 2, por sabiduría y revelación. Amén. Pero si viene la sabiduría de Dios al cristiano, al creyente, es porque el temor de Dios está alante de la sabiduría. O si no, no es sabiduría de Dios. Es un conocimiento que usted está adquiriendo sobre una palabra que sea de cualquier libro. Usted está pidiendo sabiduría. Si el Señor le da sabiduría y usted no tiene temor, entonces el temor va delante de la sabiduría. Entonces si usted recibe la sabiduría de Dios, entonces está significando que usted se está apartando de todo lo que desagrada a Dios. O si no, no es la sabiduría de Dios. Porque no puede ser que un hombre hable de la palabra y no esté caminando en ella. No esté caminando en ella. Tiene que estar caminando en ella. O si no, no es sabiduría de Dios. Pablo se sabía la Torá. Era instruido en las mejores universidades, podemos decirlo así en este tiempo. Y él dijo una sola palabra: todo me es como basura. ¿Por qué? Porque él adquirió un conocimiento, pero no adquirió la sabiduría de Dios. Y el conocimiento de Dios viene a través de la sabiduría de Dios. El consejo de Dios viene de una línea de tener sabiduría, adquirir conocimiento para después dar un consejo. Nadie que no tenga conocimiento no puede dar un consejo en cualquier área. Una persona no puede dar un consejo a una pareja siendo él insensato en su propia casa. No lo puede hacer. Porque lo único que estaría saliendo de él sería mentiras. Por eso el Señor dijo: Satanás es el padre de mentira. Pero él habló la palabra a Jesús. Pero aún la palabra de Dios en la boca de un insensato es mentira. Porque la fuente no proviene de la verdadera fuente. Viene de una fuente que es contaminada, que es corrupta. O sea que usted se puede saber la palabra de Dios, pero si no tiene el temor de Dios, es una palabra corrupta. Porque el temor de Dios es limpio y la palabra de Dios en ese recipiente limpio que está haciendo el temor de Dios se hace limpia en ese recipiente limpio. Amén. Entonces aquí podemos ver que los testigos de Jehová se saben la palabra. Se la saben, hermanos. Se la saben. Un día me pasó una experiencia. Estaba en la casa y escuché la voz de Dios. Me dijo: ve al terminal. Fue la experiencia más extraña que yo haya tenido en mi vida. Y yo: ¿al terminal? Y volvió esa voz: ve al terminal. Bueno, entonces yo supuse que era algo de Dios. Y eché mi Biblia en la maleta. Me fui. Me bajé en el terminal y me quedé ahí como en el romboy, en la glorietica, y me senté y dije: bueno, Señor, ¿y aquí qué hago? ¿A dónde cojo? No me dijo nada el Señor. Cuando se me acercó un testigo de Jehová con el carrito,
con el carrito y me dijo, ¿usted conoce a Dios? Y me empezó a hablar de Dios. Me empezó a hablar y yo no le decía nada. Yo decía, Señor, yo entre mí, yo pensando en el Señor y esa palabra que había escuchado, cuando de repente Él me sacó la Biblia, pero me dijo, ¿usted tiene Biblia? Yo no sé por qué me hizo la pregunta. Fue Dios de verdad que le colocó esa pregunta en la cabeza. Yo le dije, sí, yo tengo Biblia. Entonces saqué la Biblia y se la pasé. Mío, le voy a mostrar unos versículos. Cada versículo que él me iba a mostrar estaba subrayado con resaltador. Y me miraba y me decía, ¿usted me puede explicar ese versículo? Y yo, claro que sí. Y yo los versículos que me impactan, yo los subrayo. ¿Sí? Y dijo, no, pero le voy a mostrar otro. Y empezó. También estaba subrayado. Y así me mostró como 5 y él empezó a sentir temor de Dios. Él empezó a sentir temor de Dios. En ese momento como que ya me empezaba a mirar con otros ojos. Yo no sé qué tenía mi cara en ese momento. Él me estaba mirando con otros ojos y me dijo, varón, usted es un enviado de Dios. Yo le dije, usted también, lo que pasa es que está equivocado. Y me fui. Y ese hombre se quedó paralizado. Yo creo que ese hombre se convirtió a Dios. Yo creo que ese hombre después de ahí, ese hombre quedó amarillo, ese hombre no sabía qué hacer. Y sacó esa conclusión en su mente. Dijo, usted es el enviado de Dios. Yo le dije, no, usted también. Lo que pasa es que usted está equivocado. Y ese hombre se quedó ahí y yo me fui. Y ese hombre quedó ahí. No sé qué pasó. El Señor no me volvió a hablar. Dije, yo creo que era lo que Dios quería y me fui. Y gloria a Dios, porque en el momento que Dios empieza a confrontar su vida, él empieza a tener temor. Y él como que se quiso zafar y dijo que yo era el enviado de Dios. Y pues sí, Dios me ha enviado ahí, pero yo no soy el enviado de Dios. El enviado de Dios ya Dios lo envió. Él está ahora en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace el temor de Dios? El temor de Dios hace que nosotros nos arrepintamos. Judas andó 3 años con Jesús, pero él nunca vio el temor de Dios en él, porque nunca se arrepintió de su maldad, que sabía que estaba haciendo. Entonces, ¿qué vamos a decir? El temor de Dios reargulle nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él nos lo muestra a través del espíritu de nosotros, porque el espíritu del hombre conoce las cosas profundas del hombre, y él nos lo muestra. Él dice, ama a esta persona. Y uno lo sabe que tiene ese problema. Uno lo sabe. Pero sin embargo uno llora en la presencia de Dios. Sin embargo uno clama en la presencia de Dios. Sin embargo uno hace muchas cosas en la presencia de Dios. Pero el problema sigue estando ahí. ¿Qué pasa con ese problema? Aunque usted absorba todo lo de Dios, si usted no saca ese problema de su corazón, será como colocar algo en una cisterna rota. Inmediatamente cuando usted sale de la presencia de Dios, inmediatamente el problema hace que todo lo de Dios que fue depositado se vaya. Y así pasan muchos creyentes, llegan y son ministrados en las iglesias y caen y lloran y gritan, pero en el mismo instante, y a mí me ha pasado con personas. Pero escuché algo de la pastora un día que nunca me va a olvidar. Muera usted para que ella viva. Muera usted. Me puse a indagar qué era morir a mí. Y pues morir a mí era morir a todo lo contrario que era de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros por lo menos tenemos alguien, por lo menos en este caso, cuando a veces o las esposas o los hijos le hacen algo a uno o cualquier persona que sea X. Y aunque la persona tenga la razón o no la tenga, usted no tiene por qué estar heredado en su corazón. Hay que perdonarlo, así de sencillo. No importa lo que le hayan hecho. No importa lo que le hayan dicho. Me impacta Esteban, lo estaban matando. Y este hombre dijo, perdónalos. Lo estaban matando. Lo humillaron. Lo sacaron arrastrado a matarlo afuera. Y sin embargo, el temor de Dios en él hizo que él hablara esas palabras a Dios para que perdonaran a las personas. Otros no, ¿qué tal? Me están matando, yo me defiendo. ¿Cierto? Pero no, él sabía cuál era su posición.
tanto que el Señor abre los cielos y Él ve la gloria de Dios. Ese es el verdadero temor de Dios. Y a eso el Señor nos está invitando hoy a nosotros. No importa lo que le hagan, suéltelo. Eso no le pertenece a usted. No importa lo que esté pasando en el lugar donde usted esté, suéltelo. Eso no le pertenece a usted. Si hay escasez, suelte la escasez y tenga tranquilidad que la escasez no le pertenece a usted, porque usted tiene el dueño de todo. Su padre es el dueño de todas las cosas. Si alguien le ofendió, suéltelo, no importa. Me acuerdo un día que una mujer, hace ya harto tiempo, llegó a mi propia casa a ofenderme. A mi propia casa. Y yo en la escalera, ahí. Y yo no tenía tanto temor de Dios en ese entonces. Pero hice algo sabio. La saqué. Pero tenía tanta rabia dentro de mí que prendí a golpes los clósetes de la casa y los rompí a puños. Así era el temor de Dios, imagínense en mí. Tan cruel, tan perverso. ¿Sí? Que no le pegué a ella, pero descargué mi ira en otro lado. Y realmente ese no es el temor de Dios. El temor de Dios de una vez trae la paciencia y abraza a esa persona y la reargulle en el amor de Dios. Y eso pasó, ¿sabes? En mí, ese día, en mi propia casa. Y yo decía, no, pero es que es en mi propia casa. ¿Cómo es para ser posible que vengan en mi propia casa a humillarme? No, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y yo creí que yo estaba actuando bien. Y después me reía, yo, Dios mío bendito, no puede ser tan, Dios mío bendito. Pero bueno, yo sé que el Señor nos sigue perfeccionando. Pablo dijo, no que lo haya logrado, sino que sigo caminando hacia la meta. Y les quería traer este tema. El temor de Dios hace que nosotros amemos los unos con los otros. El temor de Dios hace que nosotros hablemos en sabiduría para cuando hay problemas. Y cuando el temor de Dios nos hace hablar, el Espíritu de Dios respalda esas palabras y obra en el poder de Él mismo. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Padre, sabemos, Señor, que el temor tuyo, Señor, en nosotros, el temor de Jehová en nosotros, es del que nos trae la sabiduría del cielo. Es el que abre las compuertas de los cielos sobre nuestra vida. No es el dinero, no es los pactos, no es si diezmamos, si ofrendamos. Es el temor de Dios que abre los cielos sobre la vida de nosotros. Y hoy oro, Señor, para que en cada uno de nosotros, Señor, el temor de Dios se vaya perfeccionando cada día. Ese temor que nos hace conducir a una vida correcta. Ese temor que hace que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos cuide. Ese temor de Jehová que hace que el Dios Todopoderoso nos revele los secretos más íntimos. Ese temor, esa palabra, Señor, que se haga carne en nosotros. El temor de Jehová echa el temor al mundo, echa el temor al pecado, echa el temor a las circunstancias, echa fuera toda clase de miedo sobre nosotros. El temor mayor echa fuera el resto de temores. Y hoy oro, Señor, para que esta unción, Señor, esta manifestación del Espíritu caiga sobre nosotros y nos llene cada segundo de nuestras vidas, Señor. El temor de Dios en la vida de nosotros es la peor pesadilla a las tinieblas. Es la peor pesadilla al pecado. Y hoy en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que esta revelación venga sobre nosotros y en nosotros, y se forme en nosotros una fuente de agua viva, donde corre como ríos sin nunca